Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es César Caizán. Le quiero dar la bienvenida a este webinar que organiza Certimás acerca de las buenas prácticas de arquitectura para obtener las certificaciones de AWS Cloud Practitioner, la de Developer y las de Solution Architect. Así que bienvenidos a cada uno de ustedes. Permítame presentarme antes de empezar este webinar. Como les había dicho al inicio, mi nombre es César Caizán. Yo soy ingeniero de sistemas que ya tiene 20 años de experiencia en el campo de la tecnología y lo que es el desarrollo de software. Tengo varias certificaciones. En el pasado he tenido certificaciones como desarrollador de Java, desarrollador de soluciones por IBM y desarrollador de componentes web. Y en los últimos 4 años me dedico exclusivamente a ver proyectos de nube. Y bueno, en este caso tengo las certificaciones de Solution Architect, la de nivel asociado y la certificación de arquitecto de soluciones de nivel profesional. Bueno, en mis 20 años de experiencia he podido trabajar en diferentes empresas de Perú, Costa Rica, Chile, y actualmente me desempeño como arquitecto de soluciones para clientes que se encuentran en Estados Unidos. Yo trabajo para Avantika Technologies y esta es una multinacional que tiene presencia en varios países. Y bueno, estos últimos años han sido bastantes proyectos que he podido ver, todos justamente a través de AWS. Y bueno, quiero aprovechar esta oportunidad para poderles dar toda esa experiencia que he podido acumular y que la estoy llevando en este caso al área educativa, donde a través de Certimas se dictan los cursos de preparación para los exámenes de certificación que les he comentado al inicio. Muy bien, antes de empezar este webinar y de empezar a ver las buenas prácticas de arquitectura, específicamente enfocado a los 5 pilares que recomienda el Well Architected Framework, vamos a revisar un poco acerca de en la actualidad dónde se encuentra Amazon Web Service respecto a los demás competidores de infraestructura de nube pública. Bueno, este es el cuadrante mágico de Gartner y ustedes, como podrán apreciar, Amazon Web Services por 17 años consecutivos es el líder absoluto de esta tecnología. Ellos fueron los que crearon la tecnología de nube y en la actualidad, bueno, es justamente la empresa que puede, digamos, considerarse como líder, que está constantemente innovando en este sector y que año tras año ha ido justamente fortaleciendo este liderazgo a través de todos los clientes y mercados en los cuales tiene presencia. Como ustedes pueden ver ahí en el cuadrante mágico, el segundo lugar lo tiene Microsoft con la tecnología de Azure. Es una nube también bastante interesante, pero digamos que todavía hay una gran diferencia entre lo que es Amazon Web Services con el competidor que le sigue, en este caso Microsoft. Si bien es cierto, ambos se consideran como dos tecnologías que están dentro de lo que las empresas están optando, pero definitivamente hay muchos más proyectos y clientes que están utilizando Amazon Web Services. Y en tercer lugar está Google. Es digamos, un líder, también se considera dentro de la industria. Digamos que tiene una nube que también está creciendo, pero está en ese tercer lugar. Y bueno, va a haber seguramente una pelea muy fuerte entre ellos, pero definitivamente Amazon Web Services le lleva a la delantera por muchos años. Y bueno, relegados están ya otras nubes que también quizás ustedes han escuchado de ellas, como la de Alibaba, las de Oracle, las de IBM, que definitivamente ya va a ser muy complicado que puedan alcanzar o se conviertan en líderes de esta industria. Entonces, una vez que ya hemos visto este cuadrante mágico de Gartner para ver cómo está el mercado, vamos a hablar un poco de las certificaciones. Quizás ustedes están interesados y han ingresado a este webinar para conocer un poco más acerca de cuáles son las certificaciones que Amazon Web Services tiene para los profesionales que deciden estudiar y apostar por esta tecnología. Como ustedes pueden ver aquí en el gráfico, tenemos el nivel básico, que es el de Cloud Practitioner, es el nivel, digamos, foundational. Aquí Amazon Web Services recomienda que a las personas que desean dar este examen tengan, digamos, por lo menos unos 6 meses
de experiencia o de haber trabajado con la nube de Amazon Web Services. Es un examen en donde las preguntas son de tipo, digamos, de selección simple, enfocadas a, ok, ¿qué hace este servicio? ¿Verdad? O te dan una descripción y te preguntan qué servicio hace lo que justamente está mencionando en la pregunta. O sea, son muy puntuales, muy específicas. Uno tiene que conocer una cantidad aproximada de 50 servicios, saber para qué sirven, ¿verdad? Quizás no tener mucha experiencia práctica porque las preguntas son muy puntuales, pero definitivamente sí conocer una lista de servicios de las cuales Amazon justamente hace las preguntas. Ese digamos que es el nivel más básico. Ese examen cuesta $100. Luego vienen las certificaciones de nivel asociado que ustedes pueden ver ahí, que son las 3 de color azul y que digamos están enfocadas a los diferentes roles que podemos tener en un proyecto con Amazon Web Services. Por un lado tenemos las certificaciones de developer, que son para justamente ingenieros profesionales que desarrollan y que quieren implementar en este caso los proyectos, pero utilizando la nube de Amazon Web Services. Entonces aquí ellos tienen una certificación en donde tienen que conocer una serie de servicios justamente orientados a ese perfil. Luego tenemos la certificación de SysOps Administrator, como su propio nombre lo dice, está enfocado para quienes trabajan como administradores o que se encargan de la parte de operaciones, de la infraestructura, de servidores, de redes. Entonces es una certificación que está orientada a ese perfil. Ahora vamos a pasar a ver la de arquitecto de soluciones, en donde ya esta es una certificación en donde ya el profesional tiene que tener las capacidades para poder diseñar o crear soluciones utilizando los diferentes servicios que tiene Amazon Web Services. Entonces, aquí en esta certificación hay que conocer, digamos, de todo un poco. Hay que conocer de base de datos, hay que conocer de servidores virtuales, de almacenamiento, de cómo funciona la Content Delivery Network, temas de seguridad, de performance, escalamiento. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy en las buenas prácticas. Hay muchas arquitecturas en donde el arquitecto de soluciones tiene que saber muy bien cómo es que funcionan para poder, digamos, sugerirlas o en todo caso hacer un diseño en donde se contemplen todos estos conceptos que son importantes al momento de hacer la definición de arquitectura de una solución. Bueno, esas son las 3 de nivel de asociado. Seguramente ustedes están interesados en saber cuál es la mejor ruta, ¿no? Yo lo que les recomiendo aquí es de que independientemente de que si ustedes quieran finalmente certificarse como arquitecto de soluciones, como SysOps Administrator, como developer, primero vayan por la certificación de Cloud Practitioner. Esta certificación te va a ayudar, digamos, a que tú des ese primer paso, ¿ok? Te va a dar eso que, digamos, se necesita para saber que uno está escalando. Uno podría empezar de que la de Cloud Practitioner es una certificación muy sencilla o que digamos que no tiene mucho valor. Yo pienso que sí tiene valor porque te va a dar esa motivación para poder seguir creciendo. Aparte que ese examen cuesta, como les dije, $100 y una vez que uno pasa ese examen te van a dar un 50% de descuento en los siguientes exámenes que vayas a dar. Entonces esas certificaciones de color azul valen $150. Al obtener el 50% te van a costar $75. Entonces es por esa razón que yo siempre les recomiendo a mis alumnos que primero opten por la certificación de Cloud Practitioner porque al fin y al cabo vas a tener casi la de Cloud Practitioner más una de las de color azul por solo $175. Entonces no es mucho, digamos, la inversión para tener dos certificaciones. Ahora, ¿cuál de ellas tomar? ¿Cuál de las 3? Yo les recomiendo ahí también de que ustedes analicen cuál es su perfil. Primero, identifíquense. Si en este momento son desarrolladores, les recomiendo que tomen la de developer. ¿Por qué? Porque ustedes ya conocen mucho cómo funciona el mundo de desarrollo de software. Entonces, eso mismo hay que conocer cuáles son los servicios para hacer esos mismos desarrollos, pero en la nube de Amazon. Por lo tanto, hay muchos conceptos teóricos que ustedes ya los conocen, ¿no? Por ejemplo, desarrollo de aplicaciones en 3 capas, desarrollo de microservicios, de APIs tipo REST o HTTP, cómo funciona DevOps o la integración continua, manejo de repositorios,
Entonces hay una serie, digamos, de conceptos que ustedes ya lo dominan, ¿no? Temas de base de datos, SQL, no SQL. Entonces es mucho más sencillo que ya sabiendo todos esos conceptos, simplemente vayan y conozcan los servicios que hacen que ustedes puedan desarrollar o implementar soluciones en la nube de Amazon. Entonces es mucho más sencillo que puedan captar ese conocimiento y una vez que ya saben cómo hacerlo, van por la certificación y ese, digamos, hito o ese objetivo que ustedes han logrado les va a ayudar luego para que, ok, decidan, yo ya tengo ya la de developer, entonces ahora, ¿qué rol me gustaría tener aquí en el corto plazo o en el mediano plazo? Ok, quiero trabajar como arquitecto de soluciones. Entonces ahí lo que haces es, te preparas ahora sí ya para el siguiente nivel, que es aprender a diseñar arquitecturas conociendo una cantidad de servicios, digamos, diferentes a los que has visto en el developer. Pero igual esa certificación te va a ayudar a que todo lo que ya aprendiste, de alguna manera te va a servir para este examen nuevo que quieres dar. Por lo tanto, siempre trato de, digamos, enfocar a los alumnos de esa manera, ¿no? Digamos que la certificación de arquitecto de soluciones, el examen no es que sea tampoco muy difícil, pero sí hay que estudiar bastante y sobre todo hay que practicar mucho, ¿ok? Esa es la clave del éxito para poder pasar estas certificaciones. Si bien es cierto, las preguntas son para marcar de parte teórica, pero mientras uno tenga más práctica desarrollando, trabajando con los servicios directamente en la consola, ahí es donde adquiere ese conocimiento que le ayuda a que al momento de dar el examen, las preguntas sean mucho más sencillas, de poder entenderlas y sobre todo de saber cuál es la opción correcta. Por lo tanto, a todos aquellos que se quieren certificar, definitivamente la práctica juega un papel muy importante en este tema. Bueno, luego vienen las certificaciones a nivel profesional. Estas certificaciones se recomiendan que ustedes tengan por lo menos 2 años, ¿ok? En proyectos, desarrollando algún tipo de solución con AWS. Y estas certificaciones, sí, digamos, los exámenes son ya un poco más complicados, las preguntas son un poco más difíciles y se necesita bastante preparación para poder pasar estos exámenes. Pero digamos que con esfuerzo y ustedes se ponen la meta, uno puede lograr y llegar a obtener esa certificación tan ansiada que obviamente te va a abrir muchas puertas y te va a poner dentro del mercado como profesional que las empresas necesitan, ¿no? Porque justamente tienes toda la capacidad y la experiencia para poder desarrollar soluciones y tienes el aval, ¿no? En este caso, la insignia que justamente valoran muchos las empresas que toman decisiones al momento de reclutar profesionales, que se van a inclinar siempre por los profesionales que están certificados. En el lado derecho ustedes van a encontrar que están las especialidades. Estas especialidades, digamos, varían mucho, ¿no? También depende mucho de lo que ustedes quieren lograr en el corto o mediano plazo. Tenemos la de networking avanzado, que es obviamente para alguien que trabaja mucho en redes. Tema de seguridad para quienes trabajan en esa área. Luego tenemos las de Big Data, Machine Learning o la de Data Analytics, que están asociados a esos nuevos campos, ¿verdad? Donde obviamente hay mucha demanda de profesionales y estas certificaciones también son bastante valoradas. Y por último tenemos la de base de datos, que es para quienes trabajan como DBA. La de Alexa Skill Builder ya la han, digamos, eliminado, ya no es una especialidad en la cual se puede dar el examen. Bueno, estas son todas las certificaciones. Entonces ustedes, como les comentaba, pueden ir por la de Practitioner, luego pueden ir por alguna de asociado, ¿ok? En nivel de complejidad, más fácil es la de Developer, ¿verdad? Luego sigue la de Systems Administrator y luego la de Arquitecto de Soluciones. Entonces, en ese orden estaría nivel de complejidad, ¿no? Pero de todas maneras depende mucho de lo que ustedes puedan estudiar y la preparación que puedan tener para dar estas certificaciones. Después de esas podrían ir a alguna especialidad si desean y de ahí finalmente ya saltar a las de nivel profesional, que son las certificaciones, digamos, más complejas que existen. Muy bien, entonces vamos a continuar. Como ustedes pueden ver,
Amazon tiene muchos servicios, son alrededor de 175 servicios. Ustedes pueden googlear cuántos servicios existen actualmente y les van a salir ese número. Esto crece año tras año, ¿ok? Entonces no es que de la noche a la mañana llegaron a ser 175 servicios. Amazon tiene casi 17 años en el mercado y es por eso que ha ido creciendo. Entonces ustedes hacen la división, más o menos son 10 servicios por año que se han ido incluyendo. Entonces esto va a seguir creciendo y creciendo. Por esto es que Amazon Web Services es una tecnología tan, digamos, tan grande a nivel de conocimientos, porque aquí está absolutamente todo. O sea, todo lo que nosotros podemos hacer en on-premise, ahora lo podemos hacer en la nube. Cualquier tecnología que ustedes quieran utilizar, ya se puede utilizar en la nube. Entonces, eso hace que muchas de las empresas decidan migrar y dejar de trabajar en tener centros de datos, digamos, locales, y en vez de eso tener toda su infraestructura en la nube con todos los data centers que tiene Amazon Web Services en todo el mundo. Entonces, esa es, digamos, la actualidad, ¿no? ¿Cuántos servicios existen? Y para cada una de las certificaciones, Amazon lo que hace es trata de hacer preguntas de un conjunto de servicios determinados, porque justamente son las áreas de especialización que tú debes dominar. Entonces, saber qué servicios son exactamente los que tienes que estudiar para una certificación, eso es lo que ellos no publican. Entonces, esto de alguna manera lo saben quienes se han preparado, han estudiado y saben cómo son estos tipos de exámenes, para que justamente les den la información a los que recién se quieren certificar y puedan tener ese conocimiento y saber exactamente lo que se debe estudiar. Porque si no, es imposible, ¿verdad? Estudiar los 175 servicios, es de verdad que imposible llegar a conocerlos todos en corto tiempo. Es por eso que cada certificación tiene un conjunto de servicios determinados. Muy bien, entonces, ¿cómo puedes empezar? Bueno, lo que te puedo empezar es que primero tienes que tomar la decisión, ya sea porque tú has decidido empezar a conocer esta tecnología, o porque ya en tu empresa ya empezaron a trabajar con proyectos en AWS y seguramente van a empezar a trabajar con estos proyectos y van a necesitar los profesionales que sepan esta tecnología. Muchos de nosotros, porque yo también, a mí me ha pasado, cuando yo aprendí Amazon, lo aprendí de manera empírica, ¿ok? No fue alguien que me guió si esto era correcto o no era lo correcto. En realidad uno puede tomar ese camino, ¿no? Puede tomar el camino de incluso del autoaprendizaje, pero definitivamente van a tomar mucho tiempo el poder conocer todo lo que existe en Amazon Web Services, y sobre todo que en el camino van a tener muchas dificultades porque no van a saber exactamente si lo que están haciendo es de la manera correcta, ¿no? O si están siguiendo las buenas prácticas que Amazon recomienda. Hay muchas cosas, muchos servicios que uno simplemente los puede utilizar, pero no sabe combinarlos, por ejemplo, ¿no? O no sabe cuáles son servicios que funcionan como Infrastructure as a Service, o cuáles son servicios que trabajan como Platform as a Service, y cuáles son los servicios que trabajan como Software as a Service. Entonces, hay que tener esa distinción, ¿no? Y dentro de ellos también manejar muy bien las categorías, cuáles son de almacenamiento, cómputo, seguridad, gobernanza, y así, ¿no? Diferentes categorías que existen y en las cuales Amazon Web Services ha agrupado estos servicios. Entonces, para empezar, tienes que tomar la decisión, ¿ok? Antes, saber de Amazon Web Services era como que, ok, te permitía diferenciarte, ¿no? Del resto, pero ahora ya, si ustedes empiezan a buscar ofertas de trabajo, ya casi en todas empiezan a pedir de que el profesional sepa de alguna nube, o de Azure o de AWS, ¿verdad? Y si ustedes van a buscar profesionales y buscan arquitectos cloud, van a ver la cantidad de trabajo que existe para este tipo de profesionales. Entonces, ya esto es una realidad, ya no es algo que voy a ver qué va a pasar. No, ya aquí muchísimas empresas ya tomaron la decisión y justamente están buscando a los profesionales que sepan y sobre todo que estén certificados para que puedan desarrollar los proyectos que tienen en cartera. Entonces ahí les pongo un poco la experiencia y el conocimiento que se debe tener para ir alcanzando las certificaciones, ¿no? Tienes la Cloud Practitioner, Amazon te recomienda que tengas 6 meses de experiencia, la Developer 12 meses, la Solution Architect también 12 meses, casi un año. ¿Se puede acortar? Sí, sí se puede acortar, ¿ok? Pero aquí hay que tener, digamos, algún entrenamiento o formas en las que te permita adquirir el conocimiento de una manera mucho más rápida.
¿ok? Entonces, para eso existen los cursos que tú puedes tomar, ¿no? En las cuales puedes aprender de una manera mucho más acelerada. Y para la de profesional sí se recomienda que se tenga por lo menos 2 años de experiencia. Esto no es que sean prerequisitos, no es que para que tú quieras, cuando des el examen te diga, ok, quiero validar que tengas 24 meses trabajando con Amazon Web Services. Eso no es así. Pero cuando tú ves las preguntas de la certificación de Professional, te vas a dar cuenta que son preguntas muy complejas y que obviamente para llegar a resolver ese examen tienes que haber estudiado muchísimo y has tenido que tener experiencia y la práctica y todo esto. Por eso, eso que aparece ahí es lo que Amazon recomienda. Yo más o menos he sacado el arquitecto profesional en alrededor de 16, 18 meses, ¿ok? No fue más de 24, pero sí fue menos que eso, pero sí hay que estudiar muchísimo, ¿no? Lo mismo pasa para las otras certificaciones, hay que ponerse digamos, ese ánimo para tratar de estudiar y lograr pasar la certificación. Entonces, ese es el objetivo que finalmente creo ustedes o seguramente están evaluando, ¿no? en el corto o mediano plazo. Muy bien, entonces son 175 servicios. Entonces la pregunta es, ok, ¿qué necesito estudiar para alcanzar estas certificaciones? Justamente nosotros en los cursos de Certimas es donde guiamos al alumno específicamente con los temas, con los servicios que necesita estudiar para poder aprobar esos exámenes de certificación. Adicionalmente nosotros trabajamos el tema de los simulacros, ¿no? Que se realizan directamente en clases. Entonces el alumno va aprendiendo de Amazon Web Services, va conociendo cómo es que se usan los servicios a través de los laboratorios que hacemos en clase y adicionalmente se le entrega todo el material, se revisa todo el material para que ellos sepan cómo son las preguntas que van a venir en el examen. Entonces tenemos muchos simuladores que se comparten con los alumnos para que ellos justamente tengan toda esa experiencia de haber revisado preguntas tipo que vienen en el examen y de esa manera pueden completar su preparación. Entonces todo ese material, digamos que viene todo dentro del curso y bueno, va a depender la certificación que quieran lograr. El curso está, digamos, diseñado con una cierta cantidad de horas para que se puedan enseñar los servicios que necesitan aprender. Ok, entonces, bueno, ahora sí vamos a empezar ya con el tema que creo que muchos de ustedes están aquí para conocer más sobre las buenas prácticas de arquitectura. Amazon Web Services aquí digamos que ha diseñado o ha creado un framework que se llama el Well Architected Framework o marco de trabajo, en donde ellos han definido cuáles son las buenas prácticas de arquitectura a nivel de diseño, digamos, lo que tienes que tomar en cuenta para poder trabajar o crear soluciones dentro de esta tecnología. Y este Well Architected Framework lo ha dividido en 5 pilares. Entonces tienes el pilar de seguridad, ¿verdad? Donde hay un conjunto de servicios que están asociados a este pilar. Luego tienes el de confiabilidad o resiliencia. Luego tienes el de eficiencia del rendimiento y luego tienes optimización de costos y finalmente tienes el de excelencia operativa. Entonces, para cada uno de estos pilares, ahorita vamos a empezar a revisar las arquitecturas, van a encontrar un conjunto de servicios que es importante conocerlos para que ustedes puedan, al momento de responder las preguntas, saber, digamos, a qué se refieren lo que están preguntando, porque en las preguntas, por ejemplo, de Developer y de Solution Architect ya empiezan a poner casos. Entonces ahí uno tiene que tener un poco más de experiencia trabajando con servicios y combinando servicios sobre todo. Entonces lo que vamos a ver ahorita es justamente cuáles son esas arquitecturas en las cuales ustedes deben de conocer muy bien para cada uno de los exámenes que vayan a dar. Así que vamos a empezar en este caso con el pilar de confiabilidad. ¿Ok? Luego nos vamos a ir al pilar de eficiencia del rendimiento o performance. Y vamos a terminar esta primera parte del webinar con lo que es excelencia operacional. Ya en la segunda parte del webinar voy a seguir con los 2 pilares que son muy importantes, el de seguridad y el de optimización de costos. Así que vamos a ir viendo arquitectura por arquitectura para ir explicándoles, digamos, cuáles son los puntos a tomar en cuenta y que están relacionados justamente a las preguntas que ustedes van a tener para cada examen de certificación.
Ok, vamos a empezar entonces con el pilar de confiabilidad o resiliencia. Digamos que una arquitectura tiene que ser confiable, tiene que ser tolerante a fallos. Entonces esta confiabilidad la vamos a obtener cuando nosotros utilicemos ciertos servicios que nos van a ayudar a que nuestra solución justamente cumpla con estas buenas prácticas y estos criterios de diseño que están justamente enfocados en estos servicios que ustedes pueden encontrar acá. Primero, para hablar de confiabilidad, uno tiene que hablar en este caso de que, por ejemplo, a nivel de redes o a través del uso del servicio de VPC, nosotros podamos definir, por ejemplo, que nuestra solución esté en una red que utilice múltiples zonas de disponibilidad. Entonces eso ayuda muchísimo a que si por alguna razón una de las zonas de disponibilidad falla, el sistema sigue operando porque tiene servidores desplegados en otra zona. Entonces, eso es muy importante a nivel de arquitectura, poder tener lo que se conoce como una solución multi-AZ. Luego tenemos servicios que nos van a ayudar a que justamente, digamos, tengamos la confianza de que las aplicaciones que van a estar desplegadas no van a tener ningún problema. Es por eso que aquí aparece el servicio de Shield para, por ejemplo, controlar los ataques de negación de servicios. En confiabilidad también tenemos que tener algún tipo de recomendaciones a nivel de seguridad, recomendaciones a nivel de performance. Entonces ahí Trusted Advisor nos va a dar esas recomendaciones que necesitamos. Luego tenemos gestión de cambio, van a haber servicios de cómo gestionar los cambios, sobre todo cuando ya están en ambientes productivos, ¿verdad? Hacer un cambio en una arquitectura que ya está funcionando no es, digamos, nada sencillo y hay que tomarlo muy en serio. Entonces el control de cambios, el cambio de configuraciones, de los recursos, de lo que vaya a hacer, tiene que estar totalmente controlado y automatizado para que esto pueda hacerse de la manera menos riesgosa o con menos riesgo posible. Y para esto tenemos servicios como los de auditoría como CloudTrail, el de manejo de configuraciones como Config y el de monitoreo como CloudWatch. Otro punto importante aquí en el tema de la resiliencia o de la tolerancia a fallos es que utilicemos servicios, en este caso de autoescalamiento de servidores virtuales, ¿no? Porque de alguna manera nos va a dar esa confiabilidad de que manejándolo a través de un clúster de servidores, la solución, digamos, va a funcionar y va a poder tener múltiples nodos que puedan atender ese tráfico. De tal manera que si falla uno de ellos, automáticamente los otros nodos van a seguir operando. Luego tenemos gestión de fallos, ¿no? Obviamente en cualquier momento puede ocurrir un error, entonces tenemos que estar preparados para poder, sobre todo, actuar de una manera rápida, ¿no? Y tratar de que nuestra solución sea justamente lo más confiable posible, lo más tolerante a fallos posibles. Entonces vamos a ver qué arquitecturas son las que podemos reconocer aquí dentro de este pilar. Aquí, como ustedes pueden ver, tenemos una solución, es una aplicación web en 3 capas, en donde está en alta disponibilidad o en multi-AZ. Como ustedes pueden ver aquí, en la parte superior, tenemos aquí el Internet Gateway, ¿verdad? Y si vamos bajando, vamos a encontrar el balanceador de carga, que nos lo da el servicio Elastic Load Balancer. Y más abajo tenemos las reglas de autoescalamiento. Entonces es un clúster de servidores, es una aplicación web que está en 2 zonas de disponibilidad. Está, si ustedes pueden ver, dice US is 1, que significa Virginia, y está en la zona A y en la zona B. Por lo tanto, si la zona A por algún motivo falla, automáticamente el balanceador se va a dar cuenta de que toda esta zona está caída y va a dirigir todo el tráfico hacia la zona B. Y así va a funcionar, ¿no? En caso también falle toda la zona B, va a redirigir todo el tráfico automáticamente a la zona A. Entonces los servidores, que son las instancias S2 que están ahí, están, digamos, en capacidad de poder trabajar aun cuando una zona se haya caído. En la última capa ustedes pueden ver también la base de datos que está implementado sobre RDS. Tenemos un MySQL implementado en multi-AZ. Tengo el nodo maestro en una zona y el nodo esclavo, el que está en standby, en la otra zona. Si por algún motivo se cae toda una zona, automáticamente la base de datos que por ejemplo esté en standby podría tomar control y convertirse en maestro. Estos failovers son, digamos, automáticos. RDS es un servicio administrado, así que él se va a encargar de manejar ese escenario de tal manera que la aplicación siempre está disponible, ¿no? Eso es lo que estamos buscando, alta disponibilidad,
a través del uso de múltiples zonas. En este caso, la aplicación está trabajando en 2 zonas de disponibilidad en una región específica. Esto es algo que vemos, por ejemplo, en el curso de arquitecto de soluciones, ¿no? Aquí les enseñamos cómo justamente diseñar esa arquitectura utilizando los servidores, los balanceadores, grupos de autoescalamiento, la base de datos en multi-AZ, y también ven ahí ustedes cómo es que la red se divide, ¿no? Dividimos la red, las subredes en públicas, privadas, y lo ponemos en multizona. Bien, en esta arquitectura, que es muy similar a la anterior, lo que estamos apreciando aquí es que se ha desplegado un WordPress, ¿ok? Digamos, en múltiples zonas, también en alta disponibilidad. Es muy parecida a la anterior, pero aquí ya no es una aplicación de 3 capas, es un servidor de WordPress, como les decía, que está desplegado igual con balanceador, con reglas de autoescalamiento. Tenemos diferentes tipos de instancias de EC2. En la parte frontal tenemos los Bastion Hosts, que es justamente los que nos van a dar la entrada, ¿no? Para administrar luego los servidores WordPress que estén en las subredes privadas. Estos Bastion Hosts están en subredes públicas, así es como se debe definir en una arquitectura, en donde se tengan que proteger todos los recursos o servidores privados. Fíjense que también en la parte inferior están los servidores de base de datos. Ellos también deben ir en subredes privadas. En este caso estamos trabajando con una base de datos en MySQL, en Aurora, ¿no? Y también la tenemos replicada, ¿no? Tenemos un nodo principal y un nodo en standby. Entonces, esta solución está en alta disponibilidad porque utiliza 2 zonas, ¿no? Tenemos 2 subredes públicas, una en cada zona, y 2 subredes privadas, también una en cada zona. Fíjese que también tiene esta solución o esta arquitectura de WordPress, tiene digamos, el servicio de Elasticache. Entonces, Elasticache nos va a ayudar a justamente ponerle caché a todo lo que WordPress o toda la información que vaya a generar, para que le quitemos la carga de trabajo a la base de datos. Entonces, esto ayuda mucho también a que estos servidores de WordPress en esta arquitectura sean rápidos, ¿verdad? Entonces, las consultas, toda la información que se vaya a generar no necesariamente tiene que ir siempre a la base de datos, sino que los puede sacar de los clústeres de caché que estamos viendo en esta arquitectura. Vamos a seguir con la siguiente, que es básicamente nosotros tenemos que identificar en el pilar de confiabilidad de que vamos a trabajar con servicios que muchos de ellos son administrados por el propio AWS. Cuando nosotros escuchemos la palabra servicios administrados, significa que estos servicios de alguna manera ya tienen muchas de las funcionalidades que son administradas por el mismo Amazon, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de funcionalidades como backup, temas de replicación, temas de encriptación, que esté en alta disponibilidad. Todos estos servicios en sí ya manejan internamente todos estos conceptos, de tal manera que si uno utiliza cualquiera de ellos, ya no tiene que estar preocupándose que si está replicando, o si tengo varias copias, o si está haciendo los backups, o si lo tienen en alta disponibilidad. Ya per se estos servicios ya trabajan de esa manera. Por lo tanto, no necesitamos definir o configurarlos para que justamente nos den esa confiabilidad de que siempre van a estar en línea, siempre van a estar operativos. Entonces, cada vez que ustedes escuchen servicios administrados, ya les va a dar esa confianza de que pueden trabajar con ellos y que en sí ellos ya son tolerantes a fallos, ¿no? Como les decía, manejan replicación, manejan alta disponibilidad, todo el tema de backups. Entonces ya es mucho más sencillo de ponerlos en la arquitectura sin tener que, configurar estos aspectos para que la aplicación o la solución sea 100% confiable. Vamos a pasar ahora a otro pilar, que es la eficiencia del rendimiento. Aquí definitivamente lo que vamos a estar hablando en las arquitecturas que vamos a mostrar a continuación es que nuestras soluciones sean rápidas, ¿ok? Que la experiencia del usuario al momento de utilizar finalmente la solución
sea lo más rápido posible. Entonces, aquí hay que tener ciertos criterios para justamente mejorar el rendimiento de nuestras soluciones. Y hay muchos servicios en los cuales nosotros tenemos que tener muy en cuenta el tema de rendimiento, porque si los vamos a configurar, el rendimiento sería algo muy importante para que finalmente funcionen de la manera correcta y respondan a la información o procesen la información de la manera más rápida posible. Entonces vamos a ver que hay servicios de cómputo, de almacenamiento, de bases de datos, de networking. Todos ellos necesitan tener justamente estas características al momento de la configuración, que nosotros podamos definir correctamente el mejor rendimiento para estos servicios. Entonces vamos a ver justamente un conjunto de arquitecturas que están enfocadas a este pilar, ¿no? La eficiencia en el rendimiento o en la performance. Uno de los puntos importantes es que cada vez que ustedes trabajen con servicios que funcionan como IaaS y tengan la oportunidad de trabajar con VPCs, con servidores S2, es que ustedes configuren muy bien los VPC endpoints. ¿Por qué? ¿Para qué te va a ayudar un VPC endpoint? Un VPC endpoint te ayuda a que todo el tráfico que vaya a existir entre servicios que están desplegados en la nube, la comunicación entre ellos sea utilizando la red interna de Amazon. Es decir, nunca van a salir por el internet a tratar de enviarse información o a transferir información de ellos. Cuando ustedes definen VPC endpoint, significa que toda la data va a ir directamente, mejor dicho, no se va a salir nunca de la red interna de Amazon. Entonces, ¿eso en qué te ayuda? Te ayuda mucho porque a nivel de seguridad, primero que tu dato siempre se queda en la red de AWS. Y segundo, es la velocidad. Al nunca salir por internet y todo quedarse dentro, entonces ayuda a que las transferencias que puedan existir entre estos servicios sea lo más rápido posible. Entonces, configurar un VPC endpoint no es muy difícil. Eso también lo vemos en clase, ¿no? Cómo se configuran para S3, para RDS, para FS, para DynamoDB. Para cada servicio se puede crear estos endpoints y finalmente te van a dar esa velocidad que tú necesitas para que la data, como te decía, se quede toda dentro de la red de Amazon y sea mucho más rápida, ¿verdad? Otro punto que es importante es que cuando nosotros definimos o trabajamos con una solución que va a ser una aplicación web que vamos a desplegar en la nube, tenemos que pensar muy bien en utilizar algún tipo de caché. Y aquí es donde Elasticache, que es un servicio que nos puede dar esa justamente funcionalidad que buscamos, podemos colocar este clúster, de Elasticache entre los servidores de aplicaciones web y la base de datos. Al poner este caché en el medio nos va a dar mucha eficiencia porque las consultas ya no se van a hacer directamente contra la base de datos, sino es que van a ir a este clúster donde está esa información que se ha puesto en caché y definitivamente la velocidad de la aplicación web va a ser muchísimo más rápida y le vas a quitar mucha carga transaccional a tu base de datos. Entonces, en la eficiencia del rendimiento, poner un servicio de caché como Elasticache, ya sea implementado como un Redis o como un Memcache, te va a ayudar a mejorar el rendimiento de una aplicación web. Esto es algo que se ve mucho en la parte de desarrollo, es por eso que nosotros lo vemos en el curso de certificación de developer, ¿no? Porque esta pregunta es, digamos, muy, digamos, elemental, ¿no? Para cuando se está estudiando para esta certificación. Luego tenemos otro punto que es muy importante al momento de definir una arquitectura, es que ustedes cuando trabajen con base de datos utilicen lo que se conocen como réplicas de lectura. Si ustedes trabajan con réplicas de lectura y implementadas con RDS, lo que van a ayudar justamente también es a reducir la carga de trabajo que le puedan dar a su nodo principal, donde justamente se están ejecutando los queries, los inserts, los updates, los deletes. Todo en vez que se ejecute en un solo nodo, la idea es dividirlo. Entonces, con estas réplicas de lectura lo que se crea es un nuevo nodo y todas las consultas van a ir dirigidas contra ese nodo. Entonces, si a una base de datos tú le quitas toda la parte, digamos, de queries, obviamente la eficiencia de esa base de datos va a subir porque no tiene mucha carga y por el contrario, tú empiezas a distribuir las consultas hacia otros nodos. Eso va a ayudar justamente a que también los queries se ejecuten de una manera mucho más rápida. Entonces, al dividir la base de datos o al crear un clúster donde tienes un nodo principal, un nodo maestro y múltiples nodos de lectura, ayudas muchísimo en el rendimiento de tu aplicación web porque estás
dividiendo, estás distribuyendo la carga en múltiples nodos y justamente RDS te permite hacer este trabajo, ya sea con la base de datos que tú quieras trabajar, MySQL, SQL Server, Oracle, MariaDB, Postgres, Aurora, cualquiera de ellas soporta réplicas de lectura. Entonces es muy fácil poder configurarlo para que finalmente las aplicaciones puedan hacer las consultas contra estas réplicas de lectura y mantener haciendo los insert, los update deletes contra el nodo maestro. Entonces esta es una arquitectura en donde nosotros estamos mejorando el rendimiento de nuestra base de datos y por ende de nuestras aplicaciones web, ¿no? Esta es una arquitectura que revisamos digamos, en ambos cursos, ¿no? El de Solution Architect y en el de Developer. Luego tenemos aquí el uso de la Content Delivery Network. Esto sí es muy importante que ustedes puedan conocer cómo trabaja CloudFront. CloudFront es un servicio que nos va a ayudar a trabajar con esta Content Delivery Network para que nosotros podamos hacer caché de contenido en las diferentes ubicaciones de borde que tiene Amazon Web Service desplegado en todo el mundo. Entonces, a utilizar una Content Delivery Network también estamos utilizando caché, estamos mejorando el rendimiento porque el contenido no se va a bajar desde los servidores de origen, sino que se va a bajar desde estos servidores donde están haciéndose caché del contenido, ya sea estático o dinámico, y finalmente las aplicaciones puedan jalar esa información de esta Content Delivery Network en vez de ir a los servidores de origen que podrían estar mucho más alejados. Entonces, por temas de latencia, obviamente se debe utilizar en toda arquitectura en donde se trabaje con datos estáticos o dinámicos, poner a CloudFront para que nos permita hacer ese manejo, de tal manera que vamos a mejorar el rendimiento porque las tasas o la latencia que vamos a tener para descargar ese contenido va a ser mucho menor. Empresas muy grandes y conocidas utilizan la Content Delivery Network en sí para todas sus transacciones, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, trabajan con o ven videos en Netflix o en Disney Plus o trabajan con Dropbox, toda esa información que ustedes jalan de los videos y toda la data, justamente la están jalando de, en este caso, el servicio de CloudFront, que ahí es donde se almacena, para que la información baje de una manera más rápida a sus computadoras, sus celulares, donde están consumiendo la información. Entonces, por eso es muy importante que en el tema de rendimiento sepan cómo utilizar el servicio de CloudFront, ¿no? Este es un servicio que normalmente vienen preguntas tanto en el de arquitecto de soluciones como en el de developer. Lo mismo podemos hacer, digamos, CloudFront lo podemos utilizar contra un bucket S3 o lo podemos utilizar contra un balanceador. Entonces podemos hacer cualquiera de las dos configuraciones, ¿no? Eso también lo vemos en los laboratorios de ambos cursos, ¿no? Cómo poner un CloudFront delante de un balanceador para que justamente el contenido que pueda tener sea el contenido que el balanceador está obteniendo de los servidores web. Entonces CloudFront es el que me va a mantener el caché y los clientes se van a conectar a CloudFront y de ahí van a sacar la información. Luego tenemos eficiencias de rendimiento, pero cuando trabajamos también con aplicaciones serverless, ¿ok? Nosotros podemos crear aplicaciones web sin necesidad de trabajar con instancias S2, sin necesidad de trabajar con una VPC, sin necesidad de trabajar con servicios que funcionan como Infrastructure as a Service, sino por el contrario, queremos hacerlo todo serverless. Y si queremos crear una aplicación serverless utilizando Cognito, Amplify, API Gateway, Lambda y DynamoDB, que es lo que hacemos también en clase, ¿no? Creamos esta arquitectura con un laboratorio donde utilizamos estos 5 servicios serverless. Aquí lo que estamos haciendo es dándole a la aplicación el rendimiento que necesita. Ahora, aquí es un poco más sencillo porque no tenemos que estar, digamos, ajustando muchas configuraciones en muchos parámetros, porque en sí ya estos servicios serverless ofrecen, digamos, están optimizados para tener un buen rendimiento. Definitivamente hay algunas cosas que sí se tienen que configurar para saber exactamente, por ejemplo, en las lambdas, sobre todo, ¿no? Cómo mejorar el rendimiento de la ejecución o el precalentamiento de las lambdas para que finalmente al momento que sean ejecutadas respondan de una manera mucho más rápida. Lo mismo pasa con DynamoDB, ¿no? Si es que quiero mejorar el rendimiento, el uso de los índices secundarios locales o los índices secundarios globales, cómo exactamente configurarlos, y finalmente API Gateway, ¿no? Que también hay que tener ciertas configuraciones para mejorar su rendimiento. Esta es una arquitectura totalmente, como les digo, serverless, ¿ok? Lo vemos en el curso de Developer. Luego tenemos arquitecturas
en donde ponemos microservicios, donde utilizamos contenedores. Entonces aquí también, obviamente, si ustedes deciden desarrollar microservicios y quieren utilizar Dockers, el servicio que ustedes tienen que configurar todo esto se llama Elastic Container Service. Entonces aquí en Elastic Container Service también, si ustedes quieren mejorar el rendimiento, tienen que trabajar con balanceadores, tienen que trabajar con el escalamiento y la configuración exacta que tiene que tener estos microservicios dentro de CS es muy importante para que puedan ser rápidos y puedan, digamos, crecer. Entonces es muy importante conocer, ¿no?, cómo trabajar microservicios con Elastic Container Service. Esta es una arquitectura que nosotros la vemos en el curso de Developer, ¿no?, que es un poco más orientada a desarrollo. También tenemos la misma arquitectura, pero ya no es utilizando Dockers, contenedor de Docker, sino utilizando Kubernetes. Entonces aquí hay que utilizar Elastic Kubernetes Service. Entonces esta arquitectura es muy similar a la anterior, también tiene balanceador, tiene grupos de autoescalamiento, tiene una VPC. Entonces esto es muy parecido a la anterior, pero en vez de trabajar con Docker, trabajamos con Kubernetes, ¿no? Es muy parecido la terminología y cómo se crean los clusters. En uno trabajamos con el orquestador para Dockers, que es Elastic Container Service, y aquí trabajamos con el orquestador de Kubernetes, que es EKS. Luego vamos a pasar al tercer pilar, ¿no?, donde vamos a ver un poco lo que es la excelencia operativa. Aquí estamos hablando de que a nivel operacional tenemos que elegir un conjunto de servicios que nos ayuden a mantener la operatividad de nuestras soluciones que están desplegadas en la nube de la manera más eficiente posible y que también nos permitan dar escalabilidad, ¿no? Porque va a pasar que ustedes puedan necesitar administrar no 1, 2, 3 servidores, sino 20, 100, 200 servidores. Entonces ahí la parte operativa es crucial. Hay que automatizar lo más que se pueda y es por eso que hay una cantidad de servicios que nos van a ayudar a que nosotros mantengamos esa excelencia operativa para poder hacerlo utilizando las buenas prácticas. Y aquí sí vamos a ver un conjunto de servicios en donde para mí lo más importante es saber utilizar CloudFormation, ¿no? CloudFormation, que lo que es infraestructura como código, es un servicio que nos va a ayudar muchísimo a desplegar la infraestructura en la nube de una manera organizada, totalmente, digamos, a través de scripts, que podamos nosotros controlar las versiones de los cambios y podemos modificar la infraestructura y todo se va a encargar CloudFormation de hacerlo. Entonces, en vez de estar configurando los servicios manualmente, lo que vamos a hacer es crear plantillas donde está todo el código de despliegue y finalmente toda la infraestructura se puede desplegar de una manera muy rápida. Se pueden controlar los cambios, se puede operar, se pueden aplicar el control de versiones a esos cambios. Entonces es un ambiente totalmente controlado, ¿no? Y bueno, y adicionalmente a eso van a encontrar que hay servicios como config para el manejo de configuraciones, ¿no? Por ejemplo, ustedes quieren tener reglas de configuración que aplican a los recursos de Amazon, de tal manera que si alguien ingresa y quiere crear un recurso que va en contra de esas reglas, automáticamente config se da cuenta y corrige el error que ha cometido esa persona, ¿no? Entonces, hay muchas configuraciones que son muy sensibles, ¿no? O mejor dicho, hay buenas prácticas, pero también hay malas prácticas. Entonces, cuando ocurren estas malas prácticas, ahí es donde entra config a arreglar el problema. Es bastante proactivo, pero hay que trabajar con este servicio y saber cómo utilizarlo. Luego tenemos servicios de monitoreo como CloudWatch y los de auditoría como CloudTrail. Entonces, todo esto junto nos ayuda a que nosotros podamos monitorear, podamos auditar y sobre todo administrar desde un punto de vista operativo toda la infraestructura que podamos desplegar en AWS. Entonces vamos a ver algunos puntos importantes. Como les decía, CloudFormation es aquí la clave, ¿no? Si tú quieres tener una excelencia operativa, tienes que, digamos, para cada solución que vayas a desplegar en la nube, tiene que hacerse con plantillas de CloudFormation. No pueden hacerse, digamos, de manera manual. Todo tiene que estar totalmente automatizado. Con eso, tú vas a lograr que la operatividad de las soluciones que vayas a desplegar en la nube van a ser lo más sencillas de administrar porque todo está correctamente organizado, toda la infraestructura está como código y es muy fácil hacerle seguimiento, hacer algún cambio o saber dónde se detecta algún problema, inmediatamente buscar la solución y
trabajar con CloudFormation para desplegar ese cambio, de tal manera que no tengamos que hacer cosas manuales, todo tiene que funcionar de manera automática. Entonces aquí nosotros podemos trabajar no solamente con CloudFormation en una sola cuenta, podemos trabajar con stacks que trabajen en múltiples cuentas, en múltiples regiones, podemos trabajar con los cross stack, los nested stack. Entonces todo esto es muy importante conocerlo, lo vemos muy de cerca en el curso de Developer, ¿no? Para saber cuáles son todas estas opciones o las buenas prácticas que se deben de utilizar en este servicio de CloudFormation. También lo vemos en el de Arquitecto de Soluciones, porque digamos que es un servicio clave que hay que conocerlo muy de cerca. Otro, digamos, punto importante en la excelencia operativa es que ustedes van a empezar a tener un control o un inventario total de sus imágenes de los servidores. Entonces, aquí hay que tener toda una metodología de control, ¿ok? De las AMIs, porque las AMIs vendrían a ser las copias, ¿verdad? De lo que está instalado, de lo que está configurado en una instancia S2. Por lo tanto, estas AMIs es bueno que constantemente las vayamos monitoreando, va a tener un ciclo de vida en donde vamos a ir haciendo cambios, entonces tiene que estar sobre un ambiente totalmente controlado, ¿no? Con diferentes estados para saber cuál es el estado actual de esa imagen. Con esta imagen, ¿qué hacemos? Nosotros usamos esta imagen para clonar servidores, entonces imagínense, ustedes tienen una flota de servidores que tiene 10 nodos y quieren agregar un nodo más, ¿ok? No van a configurar manualmente ese nodo. La idea es que cojan la imagen principal donde está ya todo instalado y esa imagen la utilicen para desplegar el 11º, el 12º, el 13º nodo. Entonces, de una manera muy rápida, ustedes pueden agregar servidores al clúster que está trabajando bajo una solución específica. Entonces, el manejo de las AMIs es crucial para tener también una buena excelencia operativa. Aquí vamos a ver el tema de, digamos, el uso de etiquetas, ¿no? Cuando nosotros trabajamos con recursos dentro o con los servicios de Amazon, ustedes van a ver que cada vez que quieren configurar o crear un recurso, siempre van a tener la oportunidad de ponerle etiquetas, ¿ok? Que es metadata que se asigna a los recursos que se crean dentro de que se crean dentro de la consola. Entonces el uso de etiquetas nos ayudan a justamente poner información para identificar, ok, estoy creando este servidor, estoy creando este bucket S3, estoy creando esta VPC, ok, ¿a qué proyecto se está destinado ese recurso que estás creando? ¿O quién es el autor? ¿Quién fue quien creó ese recurso? ¿O qué unidad organizacional se le asigna? ¿De qué proyecto es? Entonces toda esa metadata tiene que ir directamente con el etiquetado. Entonces aquí podemos utilizar CloudWatch Events para que cada vez que alguien quiera crear recursos, ¿ok? Dentro de la cuenta de AWS se pueda autoetiquetar toda esa información y puede ser mucho más sencilla identificarla, el recurso que ha sido creado, a qué proyecto o a qué unidad organizacional está asociada. Eso nos va a ayudar muchísimo en el tema de administración, porque va a llegar a un punto donde van a haber muchísimos recursos desplegados, va a pasar el tiempo y ustedes pueden decir, ok, este servidor, ¿para qué lo crearon? ¿Por qué crearon esta regla? ¿Por qué se creó este grupo de seguridad? ¿Por qué se hizo esto? Y si no tiene etiquetas, ustedes no van a saber a qué se refieren. Entonces no van a saber si lo deben borrar, si lo pueden modificar o no, porque obviamente no saben por qué razón se crea ese recurso o por qué se hizo esa configuración. Entonces por eso es muy importante el uso de etiquetados. Y aquí es donde podemos utilizar CloudWatch Events con lambdas para que automáticamente completen las etiquetas si es que alguien ha creado un recurso y se ha olvidado de colocarlas. Luego vamos a ver aquí otros servicios como System Manager, ¿verdad? Al nivel operativo es, digamos, sencillo operar con pocos servidores, pero cuando tenemos muchos servidores, ahí es donde tenemos que utilizar servicios que nos permitan, por ejemplo, aplicar parches a una flota de 10 o 20 servidores. Entonces tenemos que utilizar System Manager para justamente hacer ese trabajo, ¿no? De poder aplicar parches, tener las ventanas de mantenimiento y si tenemos una flota de 20, 30 servidores, bueno, a todos ellos le podemos aplicar parches del sistema operativo o del software que hayamos instalado y para eso tenemos que utilizar un servicio que nos permita hacerlo esto de manera muy rápida, flexible, dinámica, que pueda ir contra todos esos servidores de manera automática y nosotros controlarlos desde un solo lugar, ¿no? Que es el servicio de System Manager. Lo mismo en System Manager, si ustedes quieren manejar una flota de servidores, ¿ok?
digamos, el mismo trabajo, ¿no? Tenemos que utilizar este servicio para hacer todas esas tareas de mantenimiento que normalmente se hacen a los servidores una vez que están en producción. Y obviamente en el tema de DevOps también es parte operativa, ¿no? Aquí ustedes tienen que definir cómo es que va a trabajar el tema de DevOps para las soluciones que ustedes vayan a implementar en la nube. Van a utilizar seguramente algún repositorio, que puede ser el repositorio de GitHub, o quieren utilizar CodeCommit, que es el repositorio de Git para aquellos que quieren desplegar en AWS. Y luego de eso hay que justamente integrarlo con el proceso de construcción, donde pueden utilizar Jenkins o Code Build, y finalmente el de despliegue, donde también pueden utilizar Jenkins o pueden utilizar Code Deploy. Todo eso dentro de un mismo pipeline, ¿no? Que lo pueden hacer también nuevamente con Jenkins o con el servicio de Code Pipeline. Entonces hay que saber muy bien cuáles son las opciones que tenemos para finalmente elegir, ¿no? Si nos vamos a ir por una solución híbrida entre Jenkins y algunos servicios de Amazon Web Services, o dejar todo en el tema de DevOps con los servicios de CodeCommit, Code Deploy, Code Pipeline, Code Build y CodeStart para tener todo dentro de AWS y todo el sistema, o digamos todo el pipeline de DevOps construido y operado directamente a través de estos servicios. Esto es algo que lo vemos mucho en la certificación de developer. Y finalmente, la excelencia operativa también se da en arquitectura serverless. Esta es una arquitectura serverless donde tenemos un frontend, ¿okay? Que está en un bucket de S3. Está asociado una distribución de CloudFront para justamente hacer caché de todo este contenido. Es una aplicación que puede estar en React, puede estar en cualquier, digamos, framework de JavaScript. Y luego en el backend sí lo que tenemos es un conjunto de microservicios de APIs que están respondiendo para cada uno de los eventos o de las, de las APIs que se vayan a invocar. Entonces tenemos diferentes servicios serverless que están detrás, ¿ok? Justamente para responder a todas estas solicitudes, ¿no? Obviamente estamos utilizando aquí un servicio de base de datos NoSQL como DynamoDB. Entonces ahí es donde se está almacenando la data, y las interfaces son, si se dan cuenta, API Gateway, y la lógica se está ejecutando en las lambdas. Entonces todo esto es una arquitectura serverless de un proyecto para una agencia de viajes. Y cómo podemos nosotros mantener la operatividad de este tipo de arquitecturas. Aquí tenemos que utilizar servicios que nos van a ayudar a monitorear estas arquitecturas. Entonces para eso tenemos que utilizar servicios que trabajen con servicios serverless, ¿no? Como podría ser X-Ray, que nos va a ayudar a monitorear toda la capa o todo el protocolo HTTP para saber los requests, los response, la latencia, cuánto está demorando, cuántas invocaciones han tenido, cuáles de ellas han sido exitosas, cuáles de ellas han sido con error. Entonces te da un mapa general muy interesante para que ustedes puedan monitorear todo el estado de las transacciones HTTP que vayan a existir dentro de estos servicios. Adicionalmente se puede utilizar CloudWatch para agregar más monitoreo. Y bueno, otros servicios como Amplify o el CDK también nos van a ayudar para el tema de automatización. Entonces en servicios en arquitectura serverless también podemos tener una excelencia operativa, pero hay que saber con qué servicios se tiene que trabajar. Esto lo vemos mucho en el curso de arquitectos de soluciones, ¿no? Tratamos de entender cómo se gestiona, ¿no? A nivel operativo, cómo se monitorean este tipo de arquitecturas. En este pilar de seguridad hay muchos servicios que están disponibles para que nosotros podamos justamente agregar la seguridad a las diferentes soluciones que vayamos a implementar dentro de AWS. Específicamente hay diferentes, categorías en las cuales uno puede implementar esta seguridad. Primero está el tema de identidad y control de accesos, en donde podemos utilizar el servicio de IAM para justamente definir quiénes van a ser los usuarios, cuáles van a ser los roles, los permisos que van a tener dentro de la consola, y que les va a permitir justamente acceder a los diferentes servicios y operarlos, o en este caso crear los recursos que sean necesarios. Luego tenemos servicios como el de servicios de directorio activo, donde podemos trabajar con un Active Directory o un LDAP, ¿no? Ya sea de Microsoft, o puede ser una versión en donde utilicemos Samba. Y también el tema de Organization, ¿no? Que es un servicio para
controlar varias cuentas de AWS dentro de una misma organización para obtener básicamente dos beneficios. Uno es una facturación centralizada de todas las cuentas. Todo lo que se vaya gastando en cada una de las cuentas se va a juntar y nos va a dar una sola factura para toda la organización. Y el segundo beneficio es que ustedes van a poder tener descuentos por volumen, justamente porque estamos juntando los gastos de diferentes cuentas de Amazon Web Services en una sola organización, y eso también Amazon nos va a dar ese tipo de descuentos cuando estamos utilizando los servicios, digamos, por una gran cantidad, y hace estos descuentos. Luego tenemos temas orientados al tema de manejo de protección de la infraestructura, protección de los datos, respuesta a incidentes, protecciones de las aplicaciones. Entonces aquí van a ver diferentes servicios de los más importantes que vamos a ver ahorita a continuación. Van a ver que vemos el uso de WarDuty, el tema del Web Application Firewall para las aplicaciones web, el uso de Macie, el uso de, en este caso, de Shield para controlar lo que son amenazas de ataque de negación de servicios, y bueno, los dos servicios de monitoreo, de auditoría como CloudTrail, CloudWatch, y servicios específicos que nos van a ayudar, por ejemplo, a trabajar con instancias S2, ¿no? Entonces, todos estos servicios de alguna manera nos van a ayudar a mejorar nuestra postura de seguridad cuando empecemos a implementar o a diseñar soluciones en AWS. Entonces, vamos a empezar justamente con el de IAM. Aquí es muy importante identificar qué cosa es un usuario, qué cosa es un grupo o para qué sirve un grupo, cómo funcionan los roles. Sobre todo esa es la parte, creo que es más complicada de entender. Esto lo revisamos justamente con los laboratorios que hacemos dentro de los cursos para que el alumno pueda entender muy bien cuándo se usa un rol de IAM. ¿Ok? Adicionalmente vemos el tema de permisos, ya sea permisos customizados por nosotros mismos, o sea, permisos que nosotros vayamos a crear, permisos creados por el propio AWS, permisos tipo inline. Entonces todo eso también es importante conocerlo porque está relacionado al tema de autorizaciones, ¿no? Recuerden que nosotros dentro de los cursos que dictamos, los alumnos utilizan la cuenta de Certimas, y yo lo que hago es creo cuentas de IAM para cada usuario, para cada alumno, de tal manera que cada uno de ellos puede ingresar a la cuenta de Certimas y ahí hacemos los laboratorios en manera conjunta. Entonces, este es un servicio que es muy importante, sobre todo, ¿no?, para el manejo de los usuarios que van a tener los alumnos y puedan interactuar dentro de la consola. Esto es, digamos, un servicio clave, así que lo vemos en ambos cursos, en Developer y Solution Architect. Otro tema importante, digamos, que se ve en el tema de seguridad es el uso de encriptación. Y por aquí el servicio, digamos, que se va a encargar de hacer todos los temas relacionados de encriptación es el servicio de Key Management Service o KMS. Entonces aquí lo que vamos a poder lograr es que toda la información que vayamos a tener en reposo la podemos encriptar. ¿Qué podemos encriptar? Podemos encriptar, por ejemplo, lo que guardamos en un bucket S3, lo que guardamos en un volumen DBS, lo que está guardado en una base de datos en RDS. Si utilizamos Redshift como Data Warehouse, también podemos encriptar toda la información, todo lo que va a Glacier. Entonces, toda esa data que nosotros queremos encriptar en tiempo de reposo, lo vamos a hacer a través del servicio de KMS. Ahora, ¿qué tipo de llaves podemos trabajar acá? Podemos trabajar llaves simétricas, asimétricas. También tenemos la oportunidad de utilizar llaves administradas por los propios servicios, en donde no tienen costo, o nosotros también crear nuestras propias llaves y utilizarlas para los procesos de encriptación y desencriptación. Entonces todo esto es manejable a través de este servicio que justamente maneja el tema o se ve en el pilar de seguridad. Otro de los puntos importantes es que cuando nosotros empezamos a enviar la información a través de diferentes servicios, tenemos que asegurarnos que la información viaje encriptada. Entonces, ¿cómo podemos nosotros generar certificados SSL? Bueno, hay un servicio que se llama Certificate Manager que nos permite generar certificados de manera gratuita que podemos instalar dentro de los servicios. ¿Dónde lo puedo poner? Lo puedo poner en un balanceador, lo puedo poner en API Gateway. Entonces, estos certificados me van a ayudar a activar el protocolo HTTPS de estos servicios y poder enviar la información totalmente encriptada. Esto lo vemos en los ambos cursos de Developer y en el de Solutions Architect.
Otro punto importante, sobre todo que se ve en el de Developer, es el uso de Secret Manager y de Parameter Store. Secret Manager por ser un servicio en el cual uno puede guardar credenciales de base de datos, credenciales de APIs de manera totalmente seguras, encriptadas, y que este servicio incluso haga rotación de esos passwords o de esas llaves. Estas rotaciones que va a realizar el propio servicio van a ser de manera automática, y todas las aplicaciones que estén utilizando estos secretos van a siempre utilizar el nuevo valor que se vaya a generar. Entonces no tenemos que no tenemos que guardar los passwords de base de datos o las llaves de las APIs en archivos de propiedades, o no tenemos que encriptarlo. Simplemente dejamos a Secret Manager que haga su trabajo y va a estar de la manera más segura posible, y este servicio se va a encargar de administrar absolutamente todo. Parameter Store es un servicio en donde también podemos encriptar, pero la diferencia con Secret Manager es que Parameter Store no soporta rotación. Es decir, podemos guardar información también valiosa que va a estar encriptada, ¿ok? Pero esa información siempre va a ser fija, ¿no? No la podemos cambiar. Secret Manager sí nos da la opción a que él pueda hacer rotación. Le podemos poner que lo rote cada 30 días, 60 días, 90 días. Es simplemente una configuración que se tiene que hacer. Así que ambos son servicios que le ayudan mucho en el tema de seguridad, ¿ok? Así que toda aplicación web que ustedes vayan a desarrollar, no necesitan poner los passwords en archivos de propiedades ni encriptar. Todo va a Secret Manager y va a Parameter Store, y es de ahí donde se interactúan y se saca esa información para que sean utilizadas por las aplicaciones que están desplegadas, no sé, en una instancia S2, o por ahí lo han puesto en contenedores. Entonces todo eso, como les digo, no tiene que estar en el código. Simplemente van a servicios específicos donde van a poner esos valores, y desde ahí se van a conectar y van a jalar la información. Así que es muy importante porque vienen preguntas definitivamente acerca de estos servicios en ambas certificaciones. Luego, otro punto importante es que nosotros a nivel de seguridad tenemos que trabajar muy bien el concepto de redes, ¿no? Tanto subredes públicas como subredes privadas, ¿no? Tenemos que diferenciar muy bien cuándo utilizar estos dos tipos de subredes. Obviamente las subredes públicas es porque van a tener acceso entrante y saliente al internet, y las subredes privadas es porque va a haber solamente acceso de salida hacia el internet, en este caso a través de un NAT Gateway que ustedes puedan configurar. Entonces, lo que está en la parte privada que vamos a instalar, servidores de aplicaciones, servidores de base de datos, que podríamos en una subred pública, un servidor Apache, ¿verdad? Servidores que van a tener interfaces o accesos a internet, y digamos las podemos poner en ese tipo de subredes. En cambio, todo lo que sea protegido y privado siempre tiene que ir en subredes privadas. Aquí también es muy importante identificar la diferencia entre un Network ACL y un grupo de seguridad. Entonces, eso también son conceptos que se ven en el servicio de VPC. Este sí ya es un tema en donde se ve mucho en las preguntas del examen de certificación de Solution Architect. Ahí en el curso enseñamos a cómo crear una VPC, cómo crear sus redes públicas, privadas, en multizona, cómo configurar los Network ACL, los grupos de seguridad. Hacemos pruebas internas para ver que justamente todos estos mecanismos de seguridad funcionen, ¿no? Desplegamos varios servidores y hacemos las pruebas que se necesitan. Otro punto importante aquí es que cuando nosotros trabajamos con sus redes públicas o sus redes privadas, tenemos que trabajar con Bastion Host, ¿no? Bastion Host o Jam Host, que van a ser los servidores que se van a colocar en las subredes públicas, y a partir de ahí ustedes se van a conectar remotamente para poder luego administrar las instancias o servidores virtuales que estén en las subredes privadas. Entonces, cada vez que ustedes quieran administrar estos servidores privados, tienen que ir primero al Bastion Host y desde ahí conectarse. Entonces, esto le da un nivel de protección bastante interesante, sobre todo a las subredes privadas, porque la única manera que puedan llegar alguien a querer administrar esas instancias es a través de los Bastion Host. Entonces, ellos son los servidores que nos van a dar el acceso para llegar a las instancias que están en la subred privada. Luego tenemos el uso del Web Application Firewall, ¿no? Que es un servicio en donde vamos a colocarlo justamente cuando tenemos aplicaciones web desplegadas en la nube de AWS, ya sea que si estamos utilizando balanceadores de carga con instancias S2 o con contenedores o con Kubernetes. Nosotros podemos colocar un Web Application Firewall adelante que nos va a ayudar a proteger estas aplicaciones de ataques como por ejemplo SQL Injection o Cross-Site Scripting. Entonces, en vez de estar programando y colocando esos mecanismos de seguridad en el código de la aplicación, lo que hacemos es ponemos
a WAF adelante del balanceador o adelante de CloudFront, y ya con eso automáticamente él nos va a bloquear todo el tráfico malicioso que quiera llegar a nuestras aplicaciones web. Entonces hay que configurarlo. Esto también puede ir de la mano con Shield. Shield es un servicio contra ataques de negación de servicio. Bueno, si su aplicación es muy famosa o está teniendo este tipo de ataques de negación de servicio, lo que hacen es configurar Shield y él automáticamente va a poner un escudo ahí que se va a encargar de filtrar las direcciones para que no entren, en este caso, solicitudes de, no sé, máquinas zombies o fantasmas que están tratando de justamente denegar el servicio, atacando los servidores y tratando de que finalmente nadie pueda ingresar. Entonces él hace la diferencia entre lo que es un usuario bueno y lo que es un usuario malo o un atacante, ¿verdad? Entonces WAF y Shield van de la mano, son, digamos, servicios que se necesitan conocer en ambas certificaciones. Luego vamos a llegar aquí ya, este es un tema de seguridad que preguntan mucho en el nivel o digamos la certificación profesional de arquitecto de soluciones. Hay que ver muy bien cómo trabaja el servicio Directory Service y cómo trabaja el AWS, el Microsoft Active Directory, que es un servicio justamente para crear controladores de dominio, para crear directorios activos de Microsoft dentro de la nube de AWS. Entonces aquí hay muchas configuraciones que se pueden hacer. O sea, ustedes pueden tener su directorio activo en la nube o pueden tener su directorio activo en on-premise, tienen una conexión VPN y pueden establecer relaciones de confianza. Entonces, contra eso ustedes luego pueden instalar máquinas Windows en instancias S2, pueden, por ejemplo, instalar SQL Server que trabaje con este directorio activo, pueden instalar una serie de servicios que son compatibles, digamos, a nivel de sistema operativo Windows y puedan ustedes unir todo dentro de una infraestructura que esté en la nube. Entonces aquí, digamos, la pieza importante sería el directorio activo de Microsoft que se implementa a través de servicios de directorios de AWS. A nivel de seguridad también hay que ver el tema de serverless, ¿no? Ya sabemos que podemos nosotros tener arquitecturas no serverless y arquitecturas totalmente serverless. Serverless significa que no tengo servidores, no tengo instancias S2 que tengo que administrar. ¿Cómo manejo identidad entonces? Aquí es donde podemos nosotros identificar que el servicio de Cognito a través de sus user pools o a través de sus identity pools nos permiten dar toda esa capa de identidad de usuarios para que se puedan autenticar de manera directa contra estos servicios y una vez que están autenticados, Cognito haya validado el usuario, el password, el email, el teléfono, toda esa información que se requiere para autenticación, luego le envíe un token hacia la aplicación avisando de que este usuario, si es quien dice ser, se ha validado correctamente, entonces el usuario ahora sí ya puede ingresar a la aplicación directamente. Entonces Cognito se usa mucho con desarrollo de aplicaciones web o con desarrollo de aplicaciones móviles, justamente dándonos todo un servicio de identidad en el cual podemos configurar y podemos utilizar toda la funcionalidad de creación de usuario, reseteo de password, login, manejo de captcha. Incluso podríamos permitir que los usuarios de Facebook, de Google, de Twitter se puedan autenticar dentro de las redes y finalmente puedan ingresar también al sistema. Entonces Cognito se encarga justamente de manejar todo ese tema de identidades, ya sea públicas o identidades incluso también privadas, ¿no? Si es que se necesita conectar a un directorio activo a través de Single Sign-On. Entonces es algo que se utiliza mucho y hay que conocerlo muy bien cómo funciona en las certificaciones de Developer y de Solution Architect. Vamos a seguir con otro servicio importante a nivel de seguridad, es el uso de Inspector, ¿no? Cuando ustedes tienen problemas con instancias S2 a nivel de seguridad o cuando ustedes quieren inspeccionar toda una VPC que digamos han creado, donde hay Bastion Host, hay servidores web, servidores de base de datos y ustedes quieren probar conectividad entre todos ellos, Inspector les puede ayudar a hacer todo ese trabajo. Entonces, cuando hacemos configuraciones de redes muy complejas, podemos utilizar Inspector para que nos haga justamente esa verificación, ¿no? y conexión entre los diferentes componentes. También Inspector nos puede ayudar a encontrar problemas de seguridad específicos que tengamos en instancia S2, que nos vaya a dar recomendaciones y nos puede decir, ok, esto he encontrado, trata de mejorarlo, trata de corregirlo. Entonces Inspector hace ese trabajo también con las instancias de S2. En seguridad, digamos que hay un nivel en donde uno es muy proactivo, ¿no? Hay que ser muy proactivo porque cuando ya
uno está teniendo ataques de seguridad, ya tiene que tener un plan muy detallado de cómo va a actuar. Es por eso y es importante que nosotros dentro de las aplicaciones que vayamos a desplegar dentro de AWS pongamos también el tema de simulación de ataques. Entonces, ¿cómo podemos simular ataques? Aquí tenemos un conjunto de herramientas que nos van a ayudar a justamente disparar estas simulaciones y podamos ver el comportamiento de nuestras aplicaciones frente a estos intentos de ataques que podamos tener. Entonces aquí tenemos que utilizar un servicio que es muy importante, que nos va a ayudar a tener toda esa inteligencia, si se puede decir, a nivel de seguridad, que es WarDuty. WarDuty tiene mecanismos que permiten identificar a través del análisis de los logs de las VPC, los logs de los DNS o a través de CloudTrail, analizar toda esa información para encontrar, ¿verdad?, ataques o cosas que están mal configuradas a nivel de seguridad, y a través de WarDuty nos dé la recomendación y nos diga, ok, esto es lo que tienes que mejorar. Entonces, junto con Macie, con Inspector, todo esto unido en Security Hub, que es digamos, un dashboard centralizado donde tengo todas las amenazas de seguridad y puedo revisar exactamente lo que está pasando. Entonces puedo finalmente tomar esas medidas de corrección que se necesitan. Entonces hay que simular ataques para justamente verificar que la seguridad que hemos implementado esté siendo efectiva, y sobre todo el plan de respuesta que vamos a tener cuando recibamos cualquier tipo de amenazas o cualquier tipo de ataques. Entonces, estas simulaciones incluso no se hacen con un solo servidor, sino se puede hacer también contra una solución que esté en múltiples zonas de disponibilidad. Entonces, también hay que simular ese tipo de ataques para que podamos ver realmente cómo se va a comportar la solución o la aplicación también con ataques que se puedan ejecutar en varias zonas de disponibilidad al mismo tiempo. Entonces, también se puede lograr justamente utilizando los mismos servicios que hemos visto anteriormente. Entonces, finalmente hay algo que es súper importante. Entender el modelo de madurez de seguridad de Amazon Web Services te va a ayudar a que tú puedas hacer un assessment de seguridad contra alguna solución, o incluso si te hacen una auditoría, tú sepas muy bien qué cosa es lo que te van a auditar. Entonces, esto lo vemos en clase, podemos entender muy bien cuáles son, digamos, estos servicios que te van a ayudar a mejorar la seguridad, pero también tú necesitas saber el detalle exacto de lo que tienes que hacer con cada uno de los servicios. Entonces, el modelo de madurez es el que da toda esta información para que si te hacen una auditoría o tú vas a hacer una auditoría, sepas exactamente cómo la van a hacer. Entonces, ya de manera, digamos, proactiva, ya estás preparado y sabes lo que va a pasar. Entonces, te van a verificar que hayas implementado correctamente un conjunto de servicios, y obviamente si ya sabes que eso va a pasar, entonces tú tendrías que haberlo hecho antes, ¿cierto? O sea, haber utilizado WarDuty, Inspector, Trusted Advisor, Macie, Security Hub, para que cuando venga la auditoría ya vean que tú lo estás utilizando. Entonces, este es un modelo de seguridad en donde Amazon nos divide en 4 fases. El gatear, que es la primera fase, donde estás implementando, digamos, algunos temas de seguridad. Una vez que has hecho y has cumplido todo ese checklist, pasas al siguiente, que es el caminar. Digamos que ya los niveles de seguridad o las cosas de seguridad que vas a revisar o vas a implementar ya son un poquito más intermedias, ¿no? Vas a seguramente trabajar con otros servicios que te van a dar ese segundo nivel, ¿no? Que te va a permitir, ¿no?, estar ya en la fase de caminar. Luego viene el correr, ya donde obviamente ya los niveles de seguridad son mucho más estrictos, ya las configuraciones son un poco más estrictas también, hay que hacer mucho test de penetración o pruebas de ataques para que tú estés totalmente seguro de que las soluciones que tienes desplegadas en Amazon Web Services van a cumplir incluso contra ataques que tú puedas recibir de manera externa, que puedan ser muy sofisticados. Y el último nivel, que es el volar, en donde ahí sí ya el nivel de seguridad ya es mucho más maduro, ya tú tienes un control muy estricto de toda la seguridad de tus componentes, de los servicios que has desplegado, y ya digamos que ahí ya es el último nivel en donde ya estás implementando lo más avanzado en seguridad que existe contra los servicios de Amazon Web Services. Todo esto lo compartimos en clase para aquellos que quieran especializarse en seguridad, reciban todo este material y sobre todo el checklist de todo lo que se tiene que hacer para cada una de las etapas, que es el gatear, el caminar, el correr y el volar. Entonces ahí específicamente te dice exactamente lo que tienes que hacer.
¿ok? Con esto hemos cubierto el cuarto pilar y vamos a ir al último pilar, que creo que es uno de los más importantes porque quieran o no, el tema de manejo de costos, optimización de costos para cualquier empresa es importante, ¿no? Aquí es muy fácil, digamos, cometer errores si es que no te tienen en cuenta cómo funcionan los servicios. Entonces hay, digamos, servicios claves en donde uno tiene que conocer cómo puede optimizar estos costos, cómo los puede reducir para que finalmente estas facturas tampoco sean muy grandes a fin de mes. Entonces es un pilar sumamente importante por un tema de presupuestos, ¿no? Cuando usamos la nube, la idea es que no nos haga muy caro. Entonces vamos a ver qué es lo que hay que tomar en cuenta. Para las certificaciones de Developer y de Solution Architect te van a preguntar sobre las clases de almacenamiento, ¿ok? Que son básicamente 6 clases de almacenamiento para trabajar con el servicio de S3. Entonces tienes que saber muy bien cómo funciona cada clase de almacenamiento, cuáles son sus ventajas, sus desventajas, cuál es la diferencia entre trabajar con, en este caso, clases de almacenamiento donde voy a tener información que voy a acceder de manera directa y cuando voy a almacenar información que voy a guardar de largo plazo o información de backups. Entonces no necesariamente la necesito ahora, ¿ok? No es inmediato, pero sí, si es que la solicito, Amazon me la va a devolver y yo voy a finalmente obtener el dato. Pero entonces hay que saber muy bien la diferencia entre estas clases de almacenamiento porque vienen preguntas definitivamente del uso correcto de estas diferentes clases para el servicio de S3. Para S2, obviamente sí hay que tener muy bien en claro cómo funcionan los diferentes tipos de instancia, ¿no? Tenemos aquí instancias tipo on demand, que son las más caras, saber cuándo se pueden utilizar las reservadas, que son, digamos, instancias que nos podemos ahorrar hasta un 60% comparadas con las on demand, y sobre todo cómo utilizar las instancias spot, ¿no? Donde podemos obtener un ahorro de 80 o hasta 90%. Manejar spots necesita todo un conocimiento muy detallado. Es donde uno puede ahorrar más, pero obviamente son las configuraciones más difíciles o la parte, digamos, que es un poco más complicada para trabajar con clusters o flota de servidores de S2. Entonces esto de aquí también lo vemos en clase para que el alumno sepa muy bien trabajar con cada uno de estos tipos de instancias y vea cómo puede optimizar los costos, ¿no? Definitivamente si ustedes van a trabajar con clusters y van a aplicar el autoescalamiento, tienen que definir, ok, de todo ese clúster, como cuántos van a ser on demand, cuántos van a ser reservada y cuántos van a ser spot. Hay que hacer una mezcla de esos tres tipos para finalmente tener un clúster costo eficiente, ¿no? Así es como lo llama Amazon Web Services. Entonces, esto lo vemos de manera muy directa en los laboratorios que hacemos en clase. Otro punto también aquí es el tema de que cuando trabajamos con grupos de autoescalamiento, tenemos que empezar a mezclar, ¿no? El tema de instancias on demand, instancias spot, instancias reservadas, pero hay que conocer muy bien las técnicas de rebalanceo, ¿ok? Porque aquí hay muchas historias, ¿no? Que han tratado de implementar clusters utilizando spots y resulta de que un usuario que estaba conectado a una aplicación finalmente porque no se utilizó la estrategia adecuada de rebalanceo o no se consideraron los tiempos en este caso de registro del balanceador, los tiempos de espera cuando sale la instancia del clúster, finalmente el usuario recibe un timeout o servidor no disponible, ¿no? Y se pierde la sesión. Entonces, el uso correcto de las instancias spot y las instancias on demand para el rebalanceo es muy importante, ¿no? Aquellos que conocen cómo funciona una instancia spot saben que una instancia spot es mucho más barata, pero saben que en cualquier momento Amazon te pide la instancia, te la quita, ¿verdad? Así es como funciona, te quita el servidor, te avisa con 2 minutos de anticipación y tú tienes que en esos 2 minutos o con anticipación tienes que haberte preparado para sacar o deprovisionar ese servidor del clúster y haber reemplazado por otro. Entonces, el uso correcto de instancias spot y de rebalanceo son cosas muy importantes que hay que tomar en cuenta. Estas son preguntas que vienen mucho en el examen de certificación de Solution Architect de nivel asociado y también el de profesional. Entonces, estas partes sí hay que revisarlas con mucho cuidado, ¿no? Porque son importantes, pero hay que saber manejarlos.
Otro punto importante ya para terminar, en optimización de costos tiene que ver mucho el tema de presupuestos, cómo se manejan los presupuestos en AWS, de tal manera que tú puedas configurar alarmas y te puede avisar cuánto es lo que vas gastando del presupuesto, ya sea presupuestos mensuales, trimestrales, semestrales o anuales. Tú veas cómo se va ejecutando tu gasto para que llegues finalmente a fin de año y ese presupuesto que tú has proyectado finalmente se cumpla. Entonces, las empresas obviamente trabajan así, ¿no? Tratando de definir presupuestos anuales, y la mejor manera de hacerlo es utilizando el servicio de budgets. Y otro servicio súper importante es el tema del Cost Explorer. Aquí tenemos todo el detalle de todo lo que se ha gastado por servicio, por región. Incluso ustedes pueden tener información mucho más detallada. Si es que han puesto etiquetas a los servicios o a los recursos, también lo pueden filtrar por ese tipo. Existen mucha información que les va a servir para saber cómo es que se está distribuyendo el gasto dentro de una cuenta de AWS. Entonces, dentro de las clases, si bien es cierto, los alumnos utilizan la cuenta de Certimas para poder acceder a los servicios. En este caso yo llevo un control muy estricto diario de cómo se van gastando, digamos, o cómo se van efectuando los gastos dentro de los servicios, ¿no? Porque los alumnos pueden entrar a la cuenta de Certimas a hacer los laboratorios que hacemos en clase, o sea, durante clase, pero también pueden ingresar, digamos, después de clase o en cualquier momento. O sea, el acceso es 24/7 y ellos pueden trabajar con los servicios en cualquier momento. Entonces yo tengo que estar constantemente monitoreando por si algún alumno dejó algún servicio prendido para yo entrar y apagarlo. Entonces aquí el explorador de costos es súper importante porque te dice exactamente, ¿ok?, en qué región, qué servicio está prendido. Entonces, a través de este servicio uno puede darse cuenta e ir a ese servicio, a esa región, y apagarlo o detenerlo. Entonces, es súper importante que ustedes aprendan a conocer cómo funciona muy bien este explorador de costos para justamente buscar la optimización del gasto que vayan a tener en su cuenta de AWS. Ok, entonces aquí ya vamos a completar el último pilar de lo que serían los 5 pilares del Well Architected Framework. Hemos visto mucha información, muchas arquitecturas, muchos conceptos. Como les dije, todo esto se ve en clase, ya sea el de Developer o el de Solution Architect. Y uno lo que finalmente tiene que aprender es cómo usar de la manera correcta los servicios, ¿no? Basándose en justamente los 5 pilares, ¿no? Que era el de confiabilidad, rendimiento, optimización de costos, excelencia operativa y el de seguridad. Entonces, todo esto hay que verlo siempre desde esa perspectiva para no solamente usar los servicios simplemente por querer aprenderlos, sino aprender a utilizarlos de la manera correcta, porque así es como se deben implementar y así es como Amazon los recomienda. Entonces hay que tener mucho eso en cuenta para al momento de hacer la implementación, seguir todos estos lineamientos y todas estas buenas prácticas. A continuación les voy a mostrar lo que nosotros enseñamos en cada uno de los cursos. En el de Cloud Practitioner nosotros enseñamos alrededor de unos 50 servicios. Como esta es una certificación, digamos, básica, elemental, no hay que conocer al detalle muy bien cómo funcionan los servicios, ¿ok? Entonces aquí lo que hacemos es empezamos a revisar los servicios, para qué sirven, cómo funcionan. Igual hacemos laboratorios, el alumno también aprende a interactuar con la consola. Son 19 horas, digamos que no tenemos mucho tiempo para hacer todo el trabajo que quisiéramos para alcanzar otras certificaciones, pero con esto alcanza para que ustedes puedan finalmente prepararse y lograr esta certificación de Cloud Practitioner, que es la certificación inicial. Luego tenemos el curso de Developer, donde aquí ya la preparación, ya son muchos más servicios los que vamos a trabajar. Si se dan cuenta, ahora ya no solamente hay que ver para qué sirven cada uno de los servicios, sino hay que trabajar con ellos, hay que hacer laboratorios, y en muchos de esos servicios hay que sí conocerlos de manera muy, o digamos la parte avanzada, porque estos servicios van a venir 2, 3, 4, 5 preguntas. Entonces es por eso que dentro del curso nosotros ponemos mucho énfasis en los servicios que son más importantes, para que el alumno aprenda al detalle cómo se usan, y además cuando vengan las preguntas del examen de certificación sepa también cómo funciona de manera avanzada este servicio. Es por eso que tenemos 3 niveles, ¿no? El nivel, digamos, básico, intermedio y el avanzado. Entonces hay servicios en donde vemos partes básicas, otros servicios vemos partes intermedias y otros servicios vemos partes avanzadas.
Lo mismo pasa con el o el Solution Architect, que es un curso que también tiene muchos servicios, ¿ok? Donde revisamos justamente los que necesita el alumno aprender, ¿ok? Y también hacemos laboratorios y también tenemos ciertos servicios que los llevamos a un nivel bastante avanzado, que son básicamente las arquitecturas que hemos estado mirando anteriormente con los 5 pilares, y finalmente ustedes tienen ese conocimiento para que puedan responder las preguntas que les van a hacer en estos exámenes. Entonces, para el Cloud Practitioner son 18 horas académicas, son 19 laboratorios básicamente que vemos en clase. Tenemos un banco de preguntas, son como más o menos 10 quizzes que tenemos, que les entregamos a los alumnos, de 65 preguntas cada quiz. Entonces, bueno, son simuladores. Ustedes van a estudiar estas preguntas, ¿no? de los simuladores que les vamos a entregar. También respondemos preguntas durante las clases. Entonces ustedes tienen toda la información para que finalmente puedan terminar el estudio y prepararse para dar este examen de certificación. Para el de Developer son 39 horas académicas, son 28 laboratorios. Bueno, las clases son en vivo, ¿no? Ya quizás ustedes conocen cómo son los cursos de Certimás, son vía Zoom, nos conectamos todos, ahí estamos en línea y como les dije, yo les doy un usuario de IAM a cada uno y ustedes ingresan a la consola, yo voy haciendo el laboratorio y ustedes me van siguiendo. Si alguien se atrasa, yo paro y hasta que el alumno finalmente se logre poner al día y seguimos avanzando. Entonces, todos estamos constantemente trabajando con la consola de manera directa, digamos en simultáneo, y haciendo las cosas que yo les voy enseñando en clase. Acá, como les decía, son 28 laboratorios, hay diferentes servicios en los cuales vamos a hacer muchísimas cosas de manera práctica, y el banco de preguntas, que son 445 preguntas, son alrededor de 7 simuladores de 65 preguntas que les entregamos a los alumnos también para que se preparen para este examen de certificación. Entonces, tienen todo el material, ¿no? Aquí en Certimás todo el material es digital, ustedes acceden a los PowerPoints, acceden a los simuladores, acceden a los laboratorios, tienen acceso a la consola. Digamos que tienen todo para poder estudiar y finalmente lograr la certificación. Y para el Solution Architect son 48 horas académicas, son 35 laboratorios. Obviamente son muchas más horas porque este curso realmente lo amerita, se necesita estudiar muchos servicios, entonces por eso que tenemos 48 horas académicas y esa cantidad de laboratorios. El banco de preguntas también son alrededor de 6 quizzes que tenemos de 65 preguntas, entonces les van a dar toda la información para que también ustedes puedan estudiar y puedan prepararse. También, así como los demás cursos, nosotros revisamos preguntas durante las clases para que el alumno vea de la parte teórica, la parte práctica, y también cómo son las preguntas que están asociadas a esos temas que estamos revisando, ¿ok? Entonces, bueno, hasta ahí es toda la información que les quería presentar, ¿no? He terminado con esta parte de los cursos para que vean ustedes un poco de qué trata, cuántas horas son, cuántos laboratorios hacemos en clase, han visto las arquitecturas al inicio, todo lo que hacemos es básicamente lo que está en el material que le entregamos a alumnos y es lo que hacemos en los laboratorios de manera práctica. Entonces, esa es la información que les podemos brindar para que ustedes puedan evaluar y tomar las mejores decisiones. Entonces, bueno, de mi parte ha sido todo. Muchas gracias a cada uno de ustedes por haber estado aquí en el webinar. Yo me despido. Muchas gracias a ustedes por su tiempo y Dios mediante, si ustedes así lo deciden, podamos vernos en algún curso que se vaya a dictar más adelante. Así que muchas gracias, chicos, y nos estamos viendo.